bueno, ya estamos con Santiago Álvarez, ya les adelantamos de qué se trataba el podcast, pero vamos a dejar todo este tiempo para que él nos cuente y nos relate un poquito de qué va, cómo está dividido en estos 5 capítulos. Lo recibimos a él, su autor, con un fuertísimo aplauso. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y bueno, contanos un poco primero qué te motivó a investigar sobre esto, sobre el duelo en general, que este fenómeno que no podemos creer que hasta hace tan poco se seguía dando. Es tal cual lo que decís, lo hablábamos antes fuera de cámaras. A mí es un tema que siempre me interesó, cómo es que se sucedían estos duelos entre políticos de primera línea en nuestro país en el siglo XX. Creo que no está tan extendido a nivel sociedad el conocimiento de que un 2 veces presidente de la República se batió innumerables veces, que otros candidatos, el principal líder de aquel momento, los 2 principales líderes del Partido Nacional se batían también contra él, un montón de políticos, y que se siguió dando a lo largo del siglo XX, ¿no? Incluso tenemos uno vivo como es Julio María Sanguinetti, bueno, Jorge Valle, Líber Seregni, que fue el último, se batían a duelo y bueno, en principio fueron ilegales hasta este duelo que Hasta el duelo del siglo. Hasta el duelo del siglo, que es el que abordamos en los primeros 4 capítulos. Y a partir de ahí se legaliza con la idea de desalentarlos, pero se siguieron dando, hasta ese último que les nombraba recién. Ese es un tema que a mí me atrae mucho, me atrajo mucho, y bueno, ahí surgió la idea. Yo de entrada pensé si se podía hacer un documental con esto. Yo he hecho algunos documentales y encontraba que era complejo porque es un tema muy potente, pero que no tiene material de archivo, ¿no? Claro. Este duelo particularmente, claro, no hay testigos vivos. Es un hecho del 1920, entonces ahí me planteé cómo hacerlo atractivo, interesante, y bueno, una de las cosas fue convocar a primero un narrador que hiciera la diferencia. No era lo mismo ponerme yo o algún amigo a narrar que a un Roberto Suárez, que es un actor impresionante, con una capacidad de interpretación muy buena, que tiene una voz espectacular. Nosotros en cada capítulo hacemos como una recreación, comienza con alguna recreación de lo que fue la previa del duelo o el post-duelo, o como una ficción, y después se van intercalando las distintas voces que van armando esta historia a través de historiadores, periodistas, especialistas. Hay una narradora también que va complementando el relato, yo también un poco. Trabajamos mucho en lo que es el tratamiento sonoro. Dijimos, vamos a hacer que esto fuera como una experiencia cinematográfica. A mí me gusta mucho eso. Trabajamos con un sonidista, con un editor de sonido, en generar eso y que te meta en la historia, porque el podcast, vos no lo ves, te lo tenés que imaginar, y estaba interesante, hacer eso, como reconstruir lo que fue aquel duelo y aquel momento. Contamos en el primer episodio, contamos qué es un duelo. No sé si todo el mundo sabe, las nuevas generaciones capaz que, y los más grandes tampoco tienen muy claro cómo es un duelo, las características, las reglas que tiene. Y aparte este duelo fue especial, porque en realidad se batían a duelo, por lo general hasta herirse. Sí, a primera sangre. A primera sangre. Sí. Pero en este duelo murió uno de los... En este duelo hubo 2 disparos. No sé cómo se dice. No sé. No se dice rivales, ¿no? ¿Cómo es que los duelistas, sí, los contrincantes. Era 2 tiros, el primer tiro, no pasó nada, le erraron, hubo un segundo tiro, tenían hasta un armero que cargaba el arma, el juez daba la orden y tiraban la bala. Recordemos que este duelo fue en el Parque Central, además, estadio que sigue, en el barrio de La Blanqueada. En aquel momento estaba más despoblado el barrio, pero igual. Creo que en el podcast dan un contexto también del Parque Central. Exacto, porque tiene una historia. Toda la vida un futbolista. Abdón Porte, sí. Que también tiene como una carga de muerte fuerte. Había corridas de toro también, corrida de toros en el Parque Central, hubo un incendio. Bueno, y la muerte de Abdón Porte fue famosa porque se mató en la mitad de la cancha. Y un poco la elección del Parque Central es porque siempre se buscaba lugares que aíslen la vista, porque eran ilegales, clandestinos, entonces la idea era que nadie los vea, estos duelos. Ellos se batieron en la mañana, un 2 de abril de 1920, eligieron ese lugar porque nadie podía ver de afuera.
Y sí, fue a dos disparos, y en el segundo disparo la realidad es que le impactó a Beltrán, que en aquel momento tenía 35 años, era uno de los creadores del diario El País, una de las máximas promesas del Partido Nacional. Estaba casado, tenía 3 hijos y un cuarto en camino. Su mujer estaba embarazada de 7 meses. De hecho, él no le blanquea que va a un duelo, le dice que se va a jugar un partido de tenis al círculo de tenis del Prado. Se va vestido así y en la esquina lo esperan los 2 padrinos del duelo. Se lo llevan al diario El País, se cambia, arreglan ahí, agarran las armas y se van al Parque Central y nunca vuelve. ¿Cómo es eso? ¿Qué rol tenían los padrinos? O sea, bueno, ser los testigos. Sí. ¿Por qué había padrinos? Los padrinos son porque la dinámica del duelo es esta. Hay un ofendido y alguien que lo ofendió. Entonces el que se siente ofendido lo bate a duelo al otro, pero no lo hace directamente. Él manda a sus padrinos, 2 personas de su confianza, van y hablan con los... Le dan la noticia al que lo ofendió y selecciona a 2 padrinos. Entre los 4 acuerdan los términos del duelo. Las armas, si va a ser con armas de fuego, si es con espada, si es con sable. Acuerdan el lugar se selecciona, cada uno tiene su médico personal por si hay una herida, un juez y los armeros, que son los que en caso de arma de fuego cargan la pistola. Ese es un poco el rol de los padrinos. Después, cuando se legalizan los duelos a partir de la muerte de Beltrán en 1920, se crea una figura, es el Tribunal de Honor, que es filtra un poco más la cosa, que es el que determina, este Tribunal de Honor, si amerita un duelo o no la ofensa. Entonces se empiezan a desalentar algunos duelos, porque, digamos, uno lo quiere batir a duelo y ese tribunal es como un juicio que determina si realmente lo ofendió o no para batirse a duelo. Es como un filtro que empieza a haber. Entonces empiezan a descartar muchos duelos. Una locura, porque eso también eran recursos del Estado utilizados totalmente. A veces pensamos que aparte eran ilegales y después, Valle y Ordóñez está 3 días preso. 3 días preso, sí. Es increíble pensar... Hacen la ley. Que a veces pensamos el origen de las violencias, de la violencia en un país en donde en algún momento dijimos, legalicemos los duelos. Claro, es insólito. Sí. La realidad es que en el mundo empezaban a bajar los duelos en ese momento y acá se legalizan. Entonces... nada, es como que se le da ese marco para que sigan habiendo duelos. ¿Por dónde investigaste? Porque está bueno el libro ese, Que Tupé, la columna esa que escribe Washington Beltrán sobre Pepe Valle, es Que Tupé es cuando Pepe Valle se ofende y es que lo bate a duelo. Exacto. Pero después tuviste que seguir indagando. Total. Sí, mucho material que hay en internet, por supuesto. De diarios de la época. De diarios de la época. Después hablé con distintos historiadores que se han especializado en duelo. Hay algunos otros libros que no tocan solo como que van tocando un poco eso, cómo era un duelo, porque eso se cuenta un poco de las características. Bueno, el contexto de la época, porque la realidad es que los duelos generalmente estos políticos eran también periodistas, escribían, hacían líneas editoriales muy agresivas unos contra otros, incluso dentro de los propios partidos. De hecho, los duelos de Jorge Valle y Sanguinetti son contra Flores Mora, que era colorado, solo que eran de distintas... Eran amigos. Eran amigos. Y que Sanguinetti fue que después igual volvieron a ser amigos. Sí, volvieron a ser amigos. Sí, se reconciliaron. Eso pasaba. Estaba muy naturalizado el tema de los duelos, incluso dentro del público, ¿no? Capaz que me adelanto, pero... entre hombres. Esto era 100% entre hombres, era algo muy varonil, esa cosa de probarse y a ver quién era más macho que el otro. Tomaban clases de esgrima. Claro, todos los políticos que se metían en este baile de empezar a volverse como muy confrontativos, ya empezaban a tomar clases porque sabían que se les venía un duelo. Y era así. Algunos tenían más. Sanguinetti, tengo entendido que era un gran esgrimista. Y bueno, de hecho lo hiere a Flores Mora y se termina ahí el duelo. Valle y Ordóñez también era un gran esgrimista, solo que él estaba herido cuando lo bate a duelo
a Beltrán, está herido. Estoy spoileando fuerte, ¿no? Pero bueno. Pero se hace muy No, pero ¿sabes qué? Nosotros nos hemos dado cuenta que spoileando cosas a la gente la trae más escuchar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, es mucha información que igual después como que la revivís, te lo cuentan distinto. O sea, más completo el podcast que esto que es. No, y aparte está muy bien contado, bien interpretado. Te genera como interés y esos capítulos así como de 15 minutos que terminan de decir, bueno... Claro, exacto. Sí. El tiempo, la brevedad se agradece. Sí, es clave. Sí, a mí me parece, yo que escucho podcast, la verdad que cuanto más cortos sean y concisos mejor, porque a veces capítulos muy largos vas perdiendo el foco. Y en el primero trabajaste con Federica Bordaberry. Sí. Creo que la entrevistamos acá por el de Goncalves. Sobre Goncalves. Sí. ¿Por qué decidiste laburar con ella ese primer capítulo? Ese primer capítulo trabajé con ella y con Rado Hornos, que es también un editor de sonido muy bueno, que trabajaron los dos en ese podcast, que a mí me gustó mucho, está muy bien, el de Goncalves. Y bueno, la parte más compleja era el armado del podcast, encontrarle una identidad y ese primer capítulo. Después ya empieza como a fluir más fácilmente. Entonces yo, que no tenía experiencia en podcast, me quise rodear de gente con conocimientos, y con Federica trabajamos en el diseño general y en ese primer episodio. Y bueno, después ella siguió con sus compromisos y tiene otras cosas en su trabajo, y bueno, yo seguí escribiendo los siguientes capítulos. Y bueno, y después eso también, en la parte del sonido, se grabó en un estudio que tiene la Universidad Católica, que es espectacular, y bueno, como que logramos también un nivel muy bueno de sonido. Que era otro de los pilares de este podcast. Pero, y bueno, con Federica también eso del guión, ¿no? De elegir como palabra, como que tuviera elegir muy bien las palabras, cómo se cuenta, cómo se narra. Que tuviera dramatismo. Claro, que tuviera dramatismo, cierto suspenso, que no fuera una clase de historia simplemente. Esto porque ahí no enganchás a nadie, en un podcast de este tipo, en Spotify, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos están diciendo que alguien que nos está mirando, que se llama Jorge Delgado, nos está recordando que acá había una serie que se llamó Duelos, que la hizo Papico Civilis. Acá. Acá en TV Ciudad. Que se emitió por TV Ciudad. Que es una temática que impacta también. Sí. ¿No? ¿Estará en YouTube eso para verlo? ¿Está en YouTube eso para verlo? En archivo. Mejor, primero tiene que escuchar tu podcast. Primero arrancamos el podcast. No, eso seguro, pero también está bueno porque es de distintos Sí, otros para conocer. Claro. Pero te iba a preguntar algo que tenía que ver... con Roberto, ¿cómo trabajaron? ¿Alguien lo dirigió? ¿Vos lo dirigiste? Sí, yo lo dirigí. Roberto para mí fue un apoyo clave porque él se involucra mucho en lo que es el guión, porque él también es autor de teatro, y entonces yo cada vez que escribía me apoyaba en él a ver, che, ¿cómo lo ves esto? ¿Te parece que se escucha bien? Y él es muy detallista, trabajamos hasta en las palabras, ¿viste? Esta palabra sí, esta palabra no. Después cuando grabábamos lo mismo, no me gustó esto, busquemos por acá, y él aportaba excelentes ideas, y la verdad que es un placer trabajar con él porque tiene esa cosa de ser un tipo súper exigente en el trabajo, pero muy amable en el trato. Entonces realmente el clima era buenísimo. La verdad que a Roberto le encantó el tema. Fue la primera opción. Yo dije, para mí tiene que ser Roberto Suárez, vamos a ver si nos dice que sí. Y hablamos con él y de entrada le enganchó, le gusta el tema de los duelos, me hizo unos cuentos de su padre que no sé si los puedo decir, pero nada. ¿Había hecho un podcast él? ¿Cómo? ¿Nunca había participado en un podcast? No, él no. Sí, claro, él me habló de que él es amigo de César y me dijo, che, César Troncoso había participado en el de Goncalves, le había gustado, dijo, está bueno probar una nueva experiencia, que fuera con la voz. Bueno, así como hay actores que hacen películas animadas que ponen la voz, bueno, acá trabajó en un podcast, pero un crack, Roberto, la verdad. Muchísimas gracias por haber venido, por haber
Carlos, contado toda la historia de cómo hicieron este duelo del siglo. Está en plataforma, se puede escuchar. Por ahora solo en Spotify. En este momento está en Spotify y esperemos que en breve haya novedades respecto a otra plataforma. Pero vamos a mantenerlo ahora en suspenso. Pero en Spotify entras y lo escuchás, no tenés ni que pagar. O sea, entrás al digamos, el duelo del siglo y lo escuchás. Súper recomendado porque aparte cuenta toda una parte de la historia y de la sociedad y de la idiosincrasia de nuestro país durante el siglo XX. Yo pensaba, no una pregunta, lo iba a hacer de pregunta, pero les dejo como ejercicio para el hogar que pensemos cuál es el equivalente de los duelos hoy en día. ¿Cómo nos batimos a duelo? ¿Cómo se baten los políticos a duelo? Ahora con redes sociales. Cobarde. Con redes sociales, ahí va. Muchísimas gracias, Santiago. Por favor, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, muy bueno. Gracias. Nos despedimos hasta mañana, y mañana viernes se termina la semana a las 17:30 acá. Chau, chau. Besito.